pagaba por gol también, aparte de mi sueldo, pues ya me iba súper bien. Pues sí. Metía goles y ya decía, bueno, ganaba más en mis goles que con mi sueldo. Ya cuando estás inmerso en la parte profesional de un primer equipo, pues es vivir para eso. Claro, no achicarte, sino sacar también, saber, a ver, confía en ti. ¿Tú eres capaz? Demuéstralo. Eso lo tienen todos, eso lo tiene la mayoría de todos los jugadores, lo tiene, lo que tú tienes, lo tiene el 90% de todos. Haz algo diferente. Ya sabía lo que significaba ir a jugar a Santos, jugar en ese estadio, a los jugadores que habían ido, cómo les había ido en mi posición, les daban con todo y yo me sentía, yo pensaba que no estaba preparado. Pero si hay algo en lo que la gente me ubica desde un inicio es juego aéreo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos con Toño. Qué placer recibir el día de hoy a uno de los grandes goleadores del fútbol mexicano. Ahí está, en el top 5 y además con momentos verdaderamente históricos con la selección mexicana. Jared Borghetti está con nosotros, mi querido Jared. ¿Cómo estás, Toño? Un placer, gracias. Bienvenido, Chihuahua. Gracias por la invitación, pero grandes, dije, ya, vamos a hablar de edad. Grandes de edad. Oye, todavía Jared, no, todavía no. Todavía, no, se te ve Aún- bien. aún estamos- Además estás, pero en forma. Estamos bien, gracias a Dios. Estás Eso es en forma, importante. ¿todo podrías jugar? Pero no, así estoy bien. Oye, Jared, siempre tuvimos la discusión del Borghetti, ¿Cómo lo pronunciabas tú cuando eras niño? Seguramente habrá sido Borghetti, que la mayoría de la gente me dice así, pero ya después investigando un poco, al final sí termina siendo Borghetti. Y mira que lo terminó corroborando el año pasado, todavía en diciembre, en el sorteo, que me encuentro ahí a varios italianos y estaba la esposa de Materazzi y hablando con los demás, con Totti, con Del Piero, con Materazzi, que estaban ahí, decía, porque ellos también me decían Borghetti. Y yo le pregunté, digo, entonces, ¿cómo se pronuncia? Y ella dice, ¿cómo lo escribes? Y ya le dije, ¿cómo se escribe? Ajá, G-E. ajá. Dicen, no. Entonces, la esposa de Materazzi fue que, no, entonces el tuyo sí es Borghetti. Porque el G-E se pronuncia como Y. Ajá. Y el G-H Ajá. se pronuncia como G. ¿Cómo qué? Ajá. Entonces, si te recordarás, hay un actor que se llama Patricio Borghetti. Sí, Pato. Aquí Pato. vive una cuadra. Ah, bueno, entonces él sí tiene H en su apellido y el mío no. No sé si habrá sido, ya ves que anteriormente era con errores de dedo cuando te registraban y todo, pero el acta de nacimiento de mi papá es así, exactamente como está el mío, y el acta pues en este caso de mi abuelo, que él sí es italiano, él sí viene de igual forma, Borghetti. Entonces, cuando dice Borghetti, Pero te dijeron mil cosas, o sea, te decían Jared también. Jared, todo, de todo. Sí, y cuando comienzo en Atlas, después de un tiempo de ya estar jugando, recuerdo que andábamos en Centroamérica de pretemporada y empiezo a meter goles en la pretemporada y le hablan a un directivo de Atlas y le dicen, oye, ¿será posible que podamos entrevistar por teléfono al extranjero, al nuevo extranjero que traen? ¿A cuál extranjero? Dice, pues al que está metiendo goles, a Jared Borghetti. Ah, chingada, ese güey no es extranjero. Dice. Aparte era el señor Venegas, que le mando un saludo, era muy mal hablado, bueno, es muy mal hablado, y ya me dice, ¿cuál extranjero va a ser ese cabrón? Dice, sí, es más mexicano y trae el nopal en la frente. Dice, ese güey es de Culiacán, dice, ¿cuál es pinche extranjero? Y sí, obviamente por el nombre, pues rápidamente se te viene a la mente, este no es mexicano, ¿no? Pero bueno, así fue. Fíjate que no me iba a llamar Jared, me iba a llamar Javier. Mi madre me iba a poner Francisco Javier y al final mi madrina es la que le dice, oye, ¿y por qué no le pones Jared? Entonces, es un nombre, creo que es un nombre bíblico y
suena bien. Y entre Jared y Javier, pues no era mucha la diferencia. Sí, ¿no? Nada más que yo primeramente me iba a llamar Francisco Javier. Y ahora fue pues Jared Francisco. O sea, mi madre quería Francisco. Entonces dije, bueno, pues le ponemos. En Culiacán o en Sinaloa tienen mucho la costumbre de poner nombres raros, de unir, dos, tres letras del nombre de la mamá o del papá y hacer el nombre del hijo. Ajá. No sé por qué. Qué chistoso. Tienen eso. Justamente estaba hablando con un sobrino que acaba de tener una niña y me dio el nombre de ella y digo, ¿y ese nombre dónde lo sacaste? Bueno, es que son el pedazo de mi mamá y el de la mamá de mi novia. Ya, solamente en Sinaloa se les ocurre hacer cosas así. Pero Oye, bueno. y ahorita que dices Culiacán, en Culiacán salen un montón de beisbolistas, ¿Y futbolistas? pero recientemente, ¿no? Mucho más para acá. Pero, ¿tú no jugaste béisbol? Sí, Sí. sí, jugué béisbol. Jugaba, siempre les digo, la posición que creo que es más fácil y menos peligrosa. La primera base. No, Jardín derecho. ¿Cuál? segunda. ¿Segunda base? ¿Se te hace lo más? Pues es que, bueno, hoy ya está mucho más abierto, pero anteriormente había menos zurdos jugando. O no sé Sí, por qué, claro. Sí, porque sí, había sí. menos zurdos. Sí. Y entonces, la verdad, me daba miedo la pelota. Bueno, me da miedo. Sí, me sigue dando miedo. Pues es que te dan unos madrazos de aquellos. Y yo siempre he sido muy delgado, y de niño pues más. Entonces cuando veía que me pasaba la bola por aquí, ay, uno me pega y me va a quebrar un hueso. Y yo pensaba que en segunda base, No iban tan duro. al no haber tantos zurdos, pues no había muchas bolas por ahí. Ah, ya, claro. Entonces, y un bateador derecho, pues cuando pegas por ahí, pues la bola el batazo un poquito atrasado, ¿no? Entonces no lleva tanta fuerza como darle todo. Ajá. Entonces digo, bueno, para mí esa es la posición menos peligrosa y que puedo estar un poquito en juego. Porque el jardín derecho, pues imagínate cuántas bolas le llegan. No, el jardín derecho te sale barba. O sea, Entonces digo, pues estoy jugando, pues, bueno, deporte, pues sí estoy haciendo un deporte, pero un deporte diferente, ¿no? Mucho más mental. sí. Vamos a ponerlo, no Es tanto físico. mucho más mental. No tanto Claro. físico. Entonces, pues yo acostumbrado a correr y a correr con el fútbol, dije, no, pues aquí me da hueva, aquí me voy a dormir. Pero sí, en realidad dejé de jugarlo por el miedo. Y porque obviamente mis hermanos eran de fútbol. ¿Ah, sí? Sí. O sea, la familia fue la que te jaló al fútbol. Sí, mis hermanos, que eran los que me cuidaban, mayores que yo, ellos jugaban fútbol y ahora, mañana voy a Culiacán y me toca ir a un evento y fíjate que le voy a preguntar a mi hermano. Tengo 3 hermanos mayores, Ajá. el mayor de ellos 3 es el que más jugó y es a quien o por quien realmente juego y era delantero también. Bueno, ¿Y eran grandotes igual? No. Él es más chaparro que yo. Solamente al que yo le sigo, él mira un 80 más o menos. Los demás son de un 80 para abajo, unos 75 por ahí. ¿Y tú? Lo que pasa es que yo un 85. Lo que pasa es que mis primeros 5 hermanos, son 2 mujeres y 3 hombres, ellos son hijos del primer matrimonio de mi mamá. Ok. Ellos no son Borgetti, Ujú. ellos son Duarte. Ujú. El papá de ellos fallece y 7 años después mi madre me tiene a mi hermana, que es más chica que yo, y a mí. Ujú. Entonces, pero siempre vivimos en la misma casa. Sí. Bueno, digo, medios hermanos, como quiera que sea, ¿no? Entonces, ellos siempre me cuidaron. Entonces, yo hice lo que ellos hacían. Ajá, claro. ¿No? Ellos jugaron básquetbol, yo juego básquetbol. Ujú. Ellos jugaban voleibol, juego voleibol. O sea, béisbol no lo jugaron. Qué chistoso. No lo jugaron. Qué no sé, chistoso no porque entiendo. digo, No entiendo por qué. los tomateros son ahora sí que la ley y no por Juan Manuel Ley, que en paz descanse. Sí, pero... en ese tiempo en mi pueblo, en Culiacancito, enfrente de casa de mi madre está la secundaria. Y en aquellos años habrá sido en los, ¿qué te gustan? Yo nací en el 73, por ahí. No sé si ya estaba la secundaria o no, pero ahí creo que había una cancha de fútbol o de béisbol. Entonces solamente se cruzaban la calle y jugaban. Y jugaba, claro. ¿No? Después la cancha la cambiaron y ahí hicieron la secundaria. Pero no sé si por eso habrán empezado a jugar fútbol.
El básquetbol es porque la primera cancha de básquetbol la ponen enfrente de mi casa. ¿Ah, sí? Enfrente, cruzando la calle. Ajá. Yo me cruzaba la calle, estaba la cancha de básquetbol. Y ahí comienzo a jugar desde que recuerde, le tiraba hacia la canasta. Ajá, sí, sí, sí. Y la verdad, fue un deporte que me ayudó muchísimo en el fútbol. Después lo acomodé. Siempre los jugué a la par, pero lo acomodé en cuanto a mi estilo, ¿no? De decir, a ver, el juego aéreo es lo mío. Y me ayudó a ganar posición. Nunca fui... Bueno, yo saliendo de secundaria es cuando doy el estirón. En secundaria era de los más chaparros Mira. del salón. En el trayecto de que voy a primero de prepa, ahí es cuando me estiro. Uh-huh. Y después con el 1.85 para muchos, sí estás alto. Entonces casi siempre me ponían a jugar de poste. Y me tocaba jugar con, obviamente, más altos que yo. Uh-huh. Y yo sin tanto cuerpo, pues me tocaba ingeniármelas para ganar el balón, el rebote. Y eso te digo que lo transporté después al fútbol. Porque aprendí a ganar posición. Anticipar. Anticipar, leer el tiro cuando venía muy recto, Uh-huh. el rebote iba a ser más largo. Uh-huh. Cuando traía mucha parábola, el rebote iba a ser más corto. Y no buscaba ganarlo de inicio. Lo único que buscaba era brincar antes, moverlo a un lado y agarrarlo al otro lado. Uh-huh. Eso es lo que buscaba. Y después lo transporté al fútbol en mi área, que era el juego aéreo. En un salto, ganarle posición al defensor, utilizarlo para mantenerme un poco más, medir cómo venía el centro, y ya en esa parte de decir si traía fuerza, pues era simplemente colocar. Si no traía mucha fuerza, era utilizar ya el cuerpo para darle potencial al cabezazo. Entonces traté un poquito de combinar las cosas, ¿no? Pero los dos deportes me encantan, ¿no? Oye, ¿cuándo te das cuenta, Jared, de que tienes para realmente jugar y ser profesional? Porque pues, estabas, obviamente, haciendo deporte allá en Culiacancito. Uh-huh. ¿Alguien te ve? ¿Tú sí decides irte? ¿Cómo fue? Yo siempre jugué en mi pueblo en la libre, en la categoría libre, desde los 14 años, más o menos. Porque no había torneos para juveniles ni infantiles. Mi pueblo en aquel entonces habrá sido un pueblo de, no sé, 3.000, 4.000 habitantes, o sea, uh-huh. Tampoco éramos tantos. Culiacán lo tenemos a 10 kilómetros, bueno, ya está a 7 ahora, con lo que ha crecido. Entonces, las ligas realmente de la ciudad estaban en Culiacán. Claro. Y ya con el tiempo, a mis 15 años, un amigo de mis hermanos, que él se había jugado en Culiacán, en un equipo más organizado, en una liga, me lleva a probarme a un equipo donde él había jugado. La Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS, tiene como esa parte de apoyo a los maestros o a sus trabajadores, que por las tardes, en todos los deportes, tiene entrenadores para sus hijos. Entonces tú llevas a tus hijos ahí desde los 5 años y ya lo pones Hay un entrenador que lo paga la UAS y lo pone a entrenar. Béisbol, natación, gimnasia, fútbol, básquetbol, todo, lo que tengan instalaciones. Todo, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos tienen desde abajo, pues ya me llevan a mí a mi categoría, juvenil especial, guardo un jueves, y ya llegan con el profe Ayón, y ya les digo, profe, ¿cómo está? Y le traigo aquí en Culiacán, obviamente, aquí le traigo el plebe que le había dicho que le iba a traer, ¿no? Sí, órale. Hicimos fútbol, terminando el fútbol y lo clásico, como siempre decimos en el barrio, ¿no? Dos fotos y el acta y te registro y ya juegas el domingo, ¿no? Sí, sí. Pues dicho y hecho, así fue. O sea, mañana vienes, te traes 2 actas, 2 fotos y el acta, y el sábado ya estás jugando. Y así comencé. Ahí me di cuenta que podía jugar en algo más que fuera mi pueblo. Ya no comenzaba lo profesional, pero ya entraba en una liga donde estaba más organizada. Ya más fuerte. Donde entrenaba. Claro. O sea, ahí en mi pueblo era en las tardes, vete a la cancha y con sí, los cascarear. Que vayan a cascarear y mandar centros. Y no los completamos, bueno, pues a mandar centros. Uh-huh. Sí, sí. Entonces ya ahí me mandaban centros y yo remataba y todo. Y a partir de ahí, la UAS también tenía un equipo de tercera división profesional de la zona Pacífico Norte. Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, era la zona norte. Y
al yo salir y a cumplir con mi edad en esa categoría, existía la posibilidad de poder, los que sobresalían, a mí me ha ido bien ahí, habíamos sido campeones, yo había sido campeón goleador y todo, y existía la posibilidad de poder jugar en tercera división como menor, porque creo que todavía existe la obligación de jugar con 2 menores dentro de la cancha. Entonces, al tener dos menores dentro de la cancha, tienes que tener por lo menos unos 3, 4 entrenando en la banca. Sí, por claro. sí, todo, ¿no? Entonces, pues así es como me hago realmente profesional. ¿En qué equipo? En la UAS. En la universidad. Sí, ahí yo salté de la UAS de juvenil especial a la UAS de la tercera división. ¿Y qué edad tenías ahí? 17. 17. ¿Y luego te ve el Atlas? No, yo en ese torneo que empiezo ahí, hay un torneo para menores de edad a nivel nacional que se llama Torneo del Sol. Para tercera división, no sé si exista todavía o así. Yo recuerdo ese torneo. Sí, claro. Torneo del Sol. Es más, creo que hasta jugaba la selección. Sí, claro, la selección de los equipos de primera división. Sí. Hay una selección que forman los jugadores que están ya en los clubes de primera división. Ajá. Y después existen las selecciones por zona. La mía, la zona Pacífico Norte, la zona del norte-noreste, del noroeste, del noreste será. El Golfo. El Golfo, el sur, el centro, el Bajío, el occidente. Y fuimos a Guadalajara, prácticamente. Ahí fue el torneo. Nos fue bien a nosotros, a la zona Pacífico Norte. Llegamos a la final, la perdemos con la zona Pacífico, con la zona occidente, que, para darte más o menos una idea, en esa zona de occidente estaba el Tibu, Osvaldo Sánchez, Gabriel García, todos esos que son más o menos de mi generación, estaban. En la selección de primera división estaba Villa, Israel Reyes, Olalde, Lara, Cuauhtémoc. Qué buenos equipos, no manches. Claro, la zona norte, en la zona norte estaba el Cabrito. En la zona del Bajío ya estaba Flavio. David Duilio no, porque es como 2, 3 años menor que nosotros. Pero más o menos esa categoría que te estoy hablando, que en su momento, como fuimos como base también de la selección, una gran camada, más o menos, estaban en ese torneo. Sí. Y a nosotros nos va bien, me va bien a mí también en lo personal, quedo campeón goleador y me llaman a una preselección, sub-20, que ellos fueron al Mundial de sub-20 en Australia, creo, más o menos. Y me toca venir aquí a probarme, a venir a concentrarme unos 15 días al CECAP. ¿Te acuerdas? El que está al lado del Estadio Azteca. Sí, claro. Sí. Ahí, que luego se volvió de los árbitros, ¿no? Y ahí estaba la selección mayor. Estaba Menotti, creo que en ese entonces. Fue en el 91, por ahí, 92, algo Entonces así. te tocó Cayetano. Sí, claro. Cayetano Rodríguez. Cayetano Rey, que le decían. Ajá. Sí. No, Sí, Cayetano Rey era otro técnico. Sí, Cayetano Rodríguez. Sí. Sí, me acuerdo que andaban sin que me tenía una bola aquí. Algo así, la panza así de enorme y una bola acá. Y me tocó ver ahí por primera vez a la selección mayor. Estuve 15 días, no me quedé, era lógico que no me iba a quedar. La verdad me hacía falta mucho, mucho. Al ver a mis compañeros, realmente me di cuenta que si quería competir, pues sí estaba todavía lejos de poderlo hacer. De una u otra forma, el estar ellos ya en equipos más organizados, con un trabajo de fútbol prácticamente en todos los aspectos, tanto físico como técnico y táctico, iban mucho más adelantados que yo. En Culiacán, pues lo que teníamos era, vamos a calentar, dale 3 vueltas, 4 vueltas a la cancha, vamos a hacer fútbol, tiros y centros y chao. O sea, nunca trabajamos la parte técnica, nunca trabajamos la parte táctica de ser parados y todo. Pues no, realmente no. Entonces, cuando vengo acá y pues me doy cuenta que me hace falta mucho para poder, ¿no? Y ya me regreso y sigo jugando. Cuando regreso ya comienzo a jugar en tercera división. Anteriormente no me tomaban en cuenta. Entonces, después de cómo me va en ese torneo y que vengo a la preselección, ya regreso y el técnico me empieza a tomar más en cuenta y ahí pues comienzo a jugar ya más regularmente. Aunque era tercera división profesional, me pagaban. Pues era
pues casi simbólico, como para decir, ya no le pedí nada a mi mamá ni a mis hermanos. Ya había entrado a estudiar yo a la universidad, ahí mismo en la UAS. Entonces, pues yo ya tenía ya para mis gastos. Entonces, el que estaba ahí de presidente me pagaba por gol también, aparte de mi sueldo, pues ya me iba súper bien. Pues sí. Metía goles y ya decía, bueno, ganaba más en mis goles que con mi sueldo. Y así, entonces, en una ocasión sale venir a probarme a Guadalajara. Vengo un fin de semana a probarme. Estoy, al final del fin de semana me piden mis datos y ya nos dicen que nos van a avisar. Yo me regreso a jugar a Culiacán y a los, no sé, 2, 3 meses, creo, algo así, me mandan a avisar que sí me había quedado de esas pruebas, que tenía que volver a venir para que Bielsa me viera y ya él decidiera cómo iba a estar mi proceso. Y fue importante que fuera Bielsa, porque siempre se ha dicho que Bielsa trabaja muy bien con los chavos, ¿no? Totalmente. Creo que eso es una parte súper importante porque él tiene una forma de pensar diferente en cuanto a... ¿Qué es Antonio? ¿Eres Antonio Valdés? No me importa. O sea, ¿me funcionas? ¿Cuántos años tienes? Los que tengas, no me importa, me funciona. Y en México siempre hemos sido mucho del lado de decir, ¿quién eres? ¿Y cuántos años tienes? ¿Cuántos? ¿20? No, ya estás fuera. Ya no puedes. Sí, claro. ¿No? Claro. ¿Dónde estabas? No, es que no jugaba. No, menos. No, ya. No voy a perder el tiempo. Entonces yo llego, yo tenía ya 19 años, ya casi en meses cumplía los 20, y él es muy sincero y me dice, vas a venir, vas a entrar en el primer equipo, tienes un año para jugar, para debutar, y para convencerme, si en un año no estás, pues gracias. Ah, ok, perfecto. Y estoy seguro que si hubiera sido alguien más, o alguien en la forma de pensar, y todavía en aquellos tiempos, que fue hablando del 93, algún técnico mexicano hubiera dicho 20, no, carnal, ya estás. Sí, si 20 no has debutado. Sí, y no has estado en ningún club de primera división. Claro, no, exacto. Bye, ya no, ya Sí, se te pasó. sí. Chao. Y eso, pues creo que sí, en ese sentido, sí fue importante que fuera Bielsa, porque no le importaba. Él vio algo en ti que le sirve y dice, bueno, hay que ver si podemos sacarle mayor provecho. ¿Y jugaste luego o no? No ¿Quién jugué. estaba de centro delantero? Cristian Domisi. Ah, Domisi, claro. Pacheco. Uh-huh. Sergio Pacheco. Uh-huh. Yo termino jugando hasta la fecha 32. Sí, todavía eran torneos Largos. Sí. Fue un torneo de acoplamiento, obviamente. Yo llego acá y vivo en Casa Club, en Guadalajara. Aunque me pagaban, pues ya mis gastos eran otros. Uh-huh. No solamente el transporte, que tenía que pagarlo, de la Casa Club donde vivíamos a los entrenamientos. La comida no la daban, todo eso, pero acá ya no era solamente tener un par de zapatos para jugar. Acá por lo menos tenías que tener 3, 4. Sí, yo estabas en el primer equipo, ¿no? Sí, claro, entonces tenías que invertirle. Uh-huh. Y pues la verdad no me alcanzaba y regresé a la parte de pedirle otra vez a mi mamá y a mis hermanos. Entonces sí, obviamente llegó momentos en los cuales me cuestionaba y pues, si supone que me vine para mejorar y ahora está peor. O sea, en lugar de estar mejor económicamente, le termino pidiendo yo a mis papás, a mi mamá prácticamente. Pero bueno, fue parte del proceso del acoplamiento y hasta que llego acá me doy cuenta realmente lo que es ser un profesional del fútbol, del deporte, de entender que en tu mente solamente existe eso. Solamente. O sea, no hay otra parte. En otras categorías la distracción o hay otras cosas que te distraen y te hacen vivir de otra forma. Ya cuando estás inmerso en la parte profesional de un primer equipo, pues es vivir para eso. Ahí aprendí realmente a conocer eso y a saber de fútbol, porque Bielsa me mandaba VHS, cassette, de partidos y yo los tenía que analizar. Me entregaba un bloque con la canchita y yo ahí le tenía que poner los parados de los equipos
los movimientos que hacía el equipo rival y los movimientos que hacía o cómo quedaba parado cuando había cambios, cómo se cobraba el balón parado, y yo los tenía que entregar. Yo tenía que ver el partido, analizarlo y entregárselo. Y te daba más o menos unos 3 partidos por semana. Entonces ahí aprendí realmente a saber de fútbol y parados y movimientos y relevos y todo. Entonces, caray, me encanta el fútbol, pero nunca pensé que fuera de esta forma. Yo simplemente dije... Bueno, a lo mejor era el único lugar donde pasaba eso, ¿eh? Seguramente, Sí. ¿no? Sí, porque Bielsa sí es un personaje único. Fíjate que me lo acabo de encontrar ahora que vino a jugar a Uruguay y fue a jugar a Torreón. Pedí entrar a saludarlo. Lo había vuelto a ver, perdón, pero cuando dirigió a la selección argentina, jugamos una vez contra ellos. Pero conociéndolo el año y casi medio que lo tuve, te das cuenta de su personalidad, ¿no? Y es alguien que si va a tener un trabajo está metido, ¿no? Entonces sí lo saludé en esos partidos, pero no me adentré en la plática, ¿no? De cosas que me gustaría haberle dicho, ¿no? Y ahora que fue a Torreón, lo busqué y tuve la oportunidad de poderlo saludar y entrar a su cuarto. Y me quedé platicando un rato con él y fíjate cómo son las cosas. Me dejó una gran impresión en muchas cosas. Una de ellas, primero que yo quería hacer era agradecerle por la oportunidad y por confiar en mí. Él siempre ha sido una persona muy... Cuando te pone atención, ¿no? Está metido así. Entonces estábamos hablando y él... Sí, claro, atento. Analizándome, ¿no? O sea, viéndome atento a lo que le decía, ¿no? Y yo platicaba esa parte de agradecerle por la oportunidad y dice, claro que me acuerdo, perfectamente. Platicamos de muchas cosas, duramos como 40 minutos y estaba viendo el reloj, se acercó una persona que era como su asistente personal y dice, profe, es que, espérame, estoy platicando, aguántame. Y ella le dice, es que tenemos la comida, espérame, ahorita nos vamos. Y estoy platicando bien. Y eso me hizo sentir bien a mí, que el momento lo estaba pasando bien, claro, que lo estaba disfrutando, claro, ¿no? Por supuesto. Platicamos de muchas cosas, de la familia, cómo estaban mis hijas, qué hacían, a qué se dedicaban, yo qué hacía y todo. Y me dice, ay, cómo me cae mal tener que irme cuando estoy en momentos que me dejan mucho eso. Que me hacen recordar buenas cosas y que realmente me gusta lo que estoy viviendo. Después en otra ocasión platicamos y de momento anécdotas y todo, pero perfectamente bien me acuerdo de ese niño. Estábamos en las canchas de Atlas de golf, en el CAR. Yo estaba en una lomita, estaba viendo hacia la cancha que estaba abajo y vi a un muchacho espigado en la media luna, recibiendo un balón, darse la media vuelta y rematar. Lo tengo perfectamente bien grabado. Digo, wow. Madres, digo. Wow. Ahí fue cuando dije, sí. Fue la vez que yo fui a probar, que estuve una semana entrenando para que él decidiera qué hacía. Eso fue en el 93. 7 y 26, 33 años. Sí. Y que lo tenga presente después de haber vivido cantidad de cosas en su vida, mucho más importantes, obviamente. No digo que esa no lo sea, para nadie, para mí sí. Pero te das cuenta de personas que realmente hacen cosas diferentes. Exacto, y que lo viven con muchísima pasión. Nunca me imaginé que me fuera a decir algo así. O sea, tan siquiera que me tuviera en su radar. Eso realmente... No, yo creo que eso sí.
Yo creo que eso sí, porque vamos, tu carrera fue importante, Bueno, fue destacada. pero a ver, dirigió a la selección, dirigió en España, en Sí, sí, sí. Inglaterra, en Francia. A Y muchos, dices, a muchos jugadores, por supuesto, ¿no? a muchos y que tenga presente, te tenga presente a ti y que aparte se acuerde de ese momento. Del momento, claro, claro. Sí, sí, sí. Porque bueno, lo que pasa es que después de ese momento viene ya el desarrollo para que te conviertas en titular del Atlas, aunque fue hasta finales del torneo, pero Sí. te convertiste en titular. Si yo termino después de ese torneo de la temporada 93-94, que debuto, la temporada 94-95 todavía con él, empiezo a jugar un poco más. Recuerda una vez que fuimos a jugar a Mérida en los torneos de Copa, manda pues prácticamente a los suplentes y nos dirigió en esa ocasión Efraín Flores. Ujú. Y nos fue bien, ganamos creo, me fue bien, anoté. Y estábamos un viernes en la concentración en el restaurante cenando y me habla a su mesa. Entonces voy y pues obviamente realmente imponía, para serte sincero. Dice, madres, ¿qué hice? Y estabas chavo también. Sí, ¿no? Entonces ya me dice, ¿cómo estás? Digo, bien. ¿Cómo te fue en Mérida? Muy bien. Sí, sí, ya vi el partido, ya me dijo Efraín. Yo, sí, gracias. ¿Ves que sí lo puedes hacer? Dice, ¿por qué no lo haces acá? Digo, para empezar, obviamente no se lo dije así directamente, pero obviamente él en la banca imponía. O sea, si tú lo ves todavía, lo ves en la banca y hoy ya se sienta, pero anteriormente era bum, 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 Sí, 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 sí. caminando todo el día. Ahora sienta en la hielera, creo. Gritándote y todo. Entonces uno, chavo, y me equivoqué, creo que estoy aquí volteando a la banca a ver qué hacía. Venían los análisis de los juegos los lunes o los martes que veíamos el video completo, todos, y lo veías y decías tú, madre, es que no aparezca en la pantalla, que no aparezca en la pantalla. Y si parezco que no salga caminando porque me van a dar. Así era. Sí, O sea, sí. salías en el momento, en la jugada, e ibas caminando, puta. Era decir, venía la regañada. Sí, claro. Entonces, o los entrenamientos, que no te equivoques, porque si te equivocas una era todo el entrenamiento, te has equivocado, y la chinga dices. O sea, yo no era el único. Había muchos que realmente les iba mal. ¿Te acuerdas a Tapita García? Ujú. Sí, claro. Bueno, ella venía de Argentina, de jugar y todo. Se le caía el pelo De la presión. de la presión y de muchos otros que realmente no podían. Entonces, sí creo que de una u otra forma son entrenadores que te marcan y que te hacen diferente. Muchos pensarán, no es la forma, no es lo ideal, hay otros métodos y todo. Está bien, todos son válidos. Y de cierta forma, como en muchas ocasiones ha dicho la Volpe, bueno, puede ser que esté mal en la forma en cómo me dirijo y cómo hablo, les digo, no les exijo. A lo mejor él no solamente busca la parte deportiva, sino también busca la parte de personalidad. Ujú. Es decir, si este es capaz de aguantarme a mí, cualquier situación que pase en un partido lo va a poder solucionar. La resuelve. ¿No? Claro. Entonces, es buscarle lo bueno a lo malo, Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Dentro de todo, creo. Y yo siento que para mí me ayudó mucho eso de tener un técnico así. Y también es cierto que hay que tener carácter, ¿no? Para poder enfrentar esas situaciones y no sentirte mal, no, ¿cómo te lo diré? No, Achicarte. claro, no achicarte, Ujú. sino sacar también, saber, a ver, confía en ti. ¿Tú eres capaz? Demuéstralo. Y sacó lo mejor de ti, Sí. la verdad. No, claro, entonces, obviamente uno siempre tiene esa parte de pensar que no es suficiente o que no es capaz o que no puede o que le falta. Bueno, alguien te va a ayudar, pero si estás ahí es porque tienes condiciones para algo. Claro. ¿No? Entonces, sácalas, demuéstralas. No te alcanza o que trabajemos sobre lo que no te alcanza o lo que todavía no tienes. Pero tienes la base y tienes algo diferente.
No te conformes con eso. Porque Y con además- eso lo tienen todos. Eso lo tiene la mayoría de todos los jugadores. Lo tiene, lo que tú tienes, lo tiene el 90% de todos. Haz algo diferente. Demuéstrame algo diferente. Porque quiero que lo hagas. Sí, Y no, ahí la ya verdad. depende de cada uno. También. La verdad es interesantísimo lo que puede dejar en un chavo, porque estabas chavo todavía, a lo mejor ya se te estaba pasando el Toño, tiempo para el juego. todavía estoy chavo, estoy joven. Todavía está chavo. Estamos jóvenes. Pues más chavo que yo, sí, eso sin duda. Ahora, cuando se va el técnico, cuando se va Bielsa, y ya duraste muy poquito tiempo en Atlas. Sí, yo duró 3 años en Atlas, prácticamente año y medio siendo regular en primera división. Se va Bielsa, pero se queda Efraín. Y Efraín era realmente con el que yo tenía confianza. Era el que me dirigía. Yo no jugaba en el primer equipo, pero jugaba en las reservas. Jugaba en la segunda división. Y la segunda la dirigía Efraín. Entonces era pues, prácticamente quien yo le tenía confianza y quien me conocía más. Entonces se queda él unos partidos y pues yo, bien. Después llega Eduardo Solari. Y pues realmente otro estilo, otra forma. Y ahí creo que termino yo de conocerme más. Ya tenía la parte, ya había pasado la parte del nerviosismo de estar en primera división, de entender que era un profesional, de las exigencias de un técnico. Y llega otro técnico con otra filosofía, con otra forma de entrenamiento, pero que a su vez se enfoca mucho en mí. Y eso pues, realmente a mí me ayudó mucho. Era un técnico que apelaba mucho a la parte emocional y de buscar que el jugador estuviera bien, ¿no? Tranquilo para jugar. Se dio cuenta, o no sé si Efraín o alguien le habrá dicho que el juego aéreo era algo que me distinguía. Él cabeceaba muy bien. ¿Ah, sí? Sí, en el tenis balón, manches, parecía que tenía un látigo en el cuello. ¡Pam! Cabeceaba cañón. Jugaban Efraín y él juntos. Efraín Flores jugó fútbol también. Sí, sí. Jugó en 9, también centro delantero. Bien en el juego aéreo. Y los dos cuando jugábamos, que teníamos recreativo y que jugábamos tenis balón, ellos eran pareja. Y los dos cabeceaban muy bien. Entonces, después con el tiempo, en los entrenamientos, cuando terminaba, Eduardo le decía a Efraín, a ver, vamos. Y ya me hablaban a mí, vente, ponte ahí en medio. Y ya me empezaban a mandar centros los dos, de los dos lados. Osvaldo estaba en la portería, y no recuerdo quién más, otros porteros. Pero eran ¿Quién habrá sido Cabuto? ¿Quién estaba en esa época? No, Cabuto todavía no estaba. Todavía no. No, él estaba conmigo en la Casa Club. Rafa Márquez estaba conmigo en la Casa Club Sí, también. claro. Miguel Cepeda estaba conmigo en la Casa Club también. Qué buena generación. Sí, sí, la verdad que sí. Ellos son más chavos que yo. Ellos, cuando yo me voy, ellos comienzan a jugar en Atlas. Y ahí, pues realmente me comienzo a perfeccionar todavía más mi juego aéreo. A tantos remates y centros, pues voy aprendiendo a mejorar mi técnica, a conocerme dentro del área, a saber cómo rematar cuando estoy en el primer poste, cuando estoy en la mitad, cuando estoy en el segundo poste, qué es lo mejor, si tengo que girar el cuello, si tengo que girar realmente todo el cuerpo, si el balón si el centro trae fuerza, si no trae fuerza, si el centro trae comba, si el centro viene de empeine, si el centro viene un poquito si viene de lado, si viene tan frontal. Ahí me perfecciono, realmente, y después, pues, se me facilita. Pues sí. A la hora del juego. Fíjate qué chistoso, Jared. Ahorita que mencionas esto bueno, platicabas de la pelota de béisbol, decías, hay una rola dura, está peligrosa. Hay mucha gente que le tiene miedo a rematar de cabeza. Yo también. ¿Sí? Yo le tengo miedo a lo que no estoy preparado. Cuando yo estoy en un partido y el balón va a llegar adelante de mí y hay otro que lo puede desviar, yo no sé qué va a pasar con el balón, a dónde se va a ir.
Y siempre la reacción de todo el mundo es, ¡ay! Sí, sí. Es de cubrirte. Sí. La diferencia que existe y que siempre lo he dicho a lo mejor con esto, que también ellos se cubren la cabeza con el juego, el fútbol americano, es que recibes muchos golpes sin saber, sin estar preparado para recibirlos. Sí. Por eso es que ellos tienen tantos problemas. O en el box. ¿Por qué te noquean? Porque te agarran desprevenido. Sí, no sí, estás sí. preparado para recibir el Y golpe. lo más probable es que te Porque hayan muchas veces conmocionado, ¿no? te han pegado el mismo golpe, pero tú tienes la mandíbula fuerte o los dientes apretados y estás listo para recibirlo. Ujú. Te noquean cuando realmente estás volteando. ¡Pah! ¡Ay! Te sorprende. Entonces sucede exactamente lo mismo en el fútbol. Todas las veces que yo cabeceaba, yo preparaba mi cuerpo para pegar, para impactar al balón. No que el balón me impacte a mí. Ujú. Es muy diferente tú preparar tu cuerpo para hacer algo a que te agarren flojo. Sí, sí, sí. Claro, por supuesto. Entonces mucha gente le tiene miedo a eso. Decir, ay, es que me duele el balón. Te duele porque tú estás flojo. Porque no te preparas para cabecearlo. Cuando tú te pones duro, aprietas la mandíbula y golpeas, ni lo vas a sentir. Ni lo sientes. Fíjate. Pero bueno, obviamente todo eso es trabajo, ¿no? Sí, trabajo, sí, claro. trabajo. Y Pero lo que eso, decías, primero es lo que dices. Pierde el miedo. pierde el miedo, exacto. Pierde el miedo. Sí, sí, sí. Y luego las repeticiones, y Solari y Efraín te mandaban 100, 200, 300 centros, pues obviamente lo vas a perfeccionar, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿por qué te fuiste de Atlas y además llegas a Santos y se convierte Santos en tu casa? Sí. Me voy porque Atlas en ese momento como que le entró la idea de decir, pues hay que generar, ¿no? Jugadores, vendemos. Como que esa filosofía les vendió Bielsa y nos fue bien. Hubo ofrecimiento. En esa ocasión salimos, creo, 3 jugadores. Yo me voy a Santos. Osvaldo lo venden a América. Ujú. Y alguien más sale en esa ocasión. No recuerdo quién más. Y pues estaba esa posibilidad. Yo no me quería ir, siéndote sincero. Yo ya tenía 3 años ahí, ya estaba acomodado. Ya me había salido de Casa Club, ya vivía en un departamento con otros amigos. No te habías casado. No, todavía no. Me sentía bien y a su vez creo hasta cómodo. Porque pensaba que todavía estaba joven, Claro. que al ser de ahí no me iban a exigir tanto porque había otros a los cuales se les tenía que exigir más por su experiencia, por todo. Entonces yo estaba en la cómoda. Entonces, no, yo no me quiero ir, aquí estoy bien. Y les rogué que no me vendieran y ya me dijeron, pues prácticamente ya estás allá. Obviamente al irme el sueldo iba a ser otro, el que tenía en Atlas pues era poco. Y al irme a Santos sí iba a ser un aumento sustanciable. Les dije muchas veces, no me importa ganar más, yo me quiero quedar. Auménteme un poquito aquí y ya me quedo. Dije, no, si te quedas aquí, te quedas ganando lo que te toca. Dije, no, pues sí había una diferencia bastante grande. Entonces yo dije, ahí puse mi tablita entre que me vaya bien ganando mal, pues no está chido, ¿no? Si me va mal ganando mal, pues está peor. Si me va bien ganando bien, pues sería lo mejor. Pero si me va mal ganando bien, pues no me fue tan mal porque Lo gané podemos lo pasar. económico, ¿no? Y esa tablita la puse en mi cabeza y dije, no, pues ya, chao. Y aparte ya conocía a Santos, ya había ido a jugar a Santos, ya sabía lo que significaba ir a jugar a Santos, jugar en ese estadio, a los jugadores que habían ido, cómo les había ido en mi posición, les daban con todo y yo pensaba que no estaba preparado para llegar ahí. Porque mi cabeza era de pensar, llegas como refuerzo, alguien se está yendo, entonces se supone que si te están trayendo a ti es porque vas a hacer las cosas mejor que quien estaba. Ujú. Y tenía miedo a eso. Tenía miedo a pensar que no podía responder a esas expectativas. Me termino yendo y fíjate cómo son las cosas. O sea,
termino jugando desde el minuto 1 hasta el final. No salí un solo minuto en todo ese torneo. En todo ese torneo, un solo minuto no salí. 4 meses después era campeón. Exacto. Y además, y además, ¿ya estaba el Pony ahí? No, Todavía no no, estaba él el llega Pony. 4 años después. 4 años después, tanto tiempo después. ¡Wow! Fíjate, yo tenía, no tengo muy claros los los años, tiempos. pero yo pensé que el Pony casi había sido de la mano tuya. No, él llegó en el 2000. Pero fue campeón Sí, fuimos campeones en el 2001 en 2001, que fue cuando... con Quirarte, con Quirarte. Sí. Y este primero fue con Tena. Alfredo, Con ¿no? Alfredo. Exactamente. Y en este primero, Alfredo te da toda la confianza, obviamente. Sí, es un técnico diferente, un técnico que no tenía mucha comunicación contigo. Realmente él trabajaba y hacía lo suyo, pero te dejaba a ti. A mí me sorprendió, la verdad. Había un buen equipo, buenos jugadores. Bueno, estaba Benjamín Galindo, estaba Miguel España, Jorge Rodríguez, Guamero García, Gabriel de Anda, Gabriel Caballero. No, pues un equipazo. Sí, Estás hablando de puro seleccionado, ¿no? sí, sí. Y los chavos éramos Nico Ramírez y yo, El hermano de Ramón. el hermano de Ramón. Jugadorazo, Ujú. la verdad. Opacado mucho por el nombre Sí, de Jesús Humano, sí. pero jugadorazo. Muy buen jugador, sí. Y- Además, meterse, Jared, perdón, A meterse a Adomaitis. jugar a... ¿Eh? El ruso Héctor Adomaitis. Adomaitis. Bueno, sí, por supuesto. Bueno, también al gran final, jugador. el ruso terminaba siendo banca de Nico. Terminar, sí, claro, exacto. Y luego se fue a Cruz Azul, ¿no? Se fue a Cruz Azul. Pero fíjate, es que me quedé pensando lo que era jugar en esa época en la comarca. Ah, no. Era bravísimo, Sí. bravísimo. Meterse a la comarca era, Es decir, ¿qué fecha vamos? ¿Agosto? No, ya perdimos. claro. ¿Septiembre? No, ya perdimos. ¿Mayo? No, ya perdimos. Sí. O sea, tenías que ir en diciembre, Y a enero. lo mejor. Porque el clima era diferente. Sí, el sí. clima. Pero el entorno seguía siendo el mismo. De la hostigad y Una presión bárbara. y todo. Pues sí. Yo creo que se volvió una de las canchas, si no la cancha más complicada. difícil del fútbol, del fútbol mexicano en esa época. Y no habrán sido más de 15,000 personas, ¿eh? Muchos, no, le cabían 18. Ni 15 le cabían. Pero, ¿cómo No, apretaban? pero apretaban como si fueran el doble. Exacto. Sí, pues Nico y yo terminamos siendo los chavos, los dos somos de la misma edad. Ujú. Estaban Cristian Montesinos, el que era el papá del chavo que vino a jugar a Sí. Xolos, El que jugó en Necaxa también. Salvador Mariscal, que uno que ya había también con experiencia, Daniel Deque, ese también era de nuestra edad. Pues era un equipo que realmente no le movía mucho a Alfredo. Yo creo que de los 16 partidos habrá 11 fuimos la misma alineación. Fíjate. Oye, y de este equipo al que mencionaste de Quirarte, ya con el Pony, en fin, ya con muchas modificaciones, ¿cuál te gustaba más? Es que son Fueron muy tus dos diferentes. campeonatos, Sí, son ¿no? mis dos campeonatos. Son muy diferentes. Pero ahora sí que oscuridad y luz, por decirlo así. El que te mencioné en el 96, pues ya con jugadores mundialistas, Ujú. ya con más experiencia, Sí. hechos, entendiendo bien lo que eran, ¿no? Por decirte, un equipo rígido. Cuadrado, si lo quieres, pero que hacía bien lo que tenía que hacer. Y el del 2001 realmente era un equipo familia, amigos. Nos partimos la madre. Corre, cabrón. No te tingas en la cancha. En el vestidor, todo bien. Y eso creo que ayudó mucho a que el equipo realmente se entregara el uno por el otro. Estaba Adrián Martínez en la portería, un portero que tampoco es que digas, fue de lo mejor. El grande. Bueno, el grande. Buenísima persona, ¿no?
igual a Carrión, Ujú. que venía de Pumas. De Pumas. Creo que los centrales eran... ¿Paco ya se había ido? Sí, ya se había ido Héctor López, Héctor mi compadre López. Héctor López. Ujú. Nos seguimos por todos lados, desde Atlas. Sí. Creo que estaba Luis Romero, si mal no recuerdo. Lateral derecho de Piti Altamirano, que venía de Cruz Azul, que tampoco, pues prácticamente Cruz Azul, bueno, pues, órale, ahí les va, no funciona acá, ¿no? Sí, ¿no? Carlos Cariño, También de Pumas. también de Pumas, que bueno, pues ahí les va. Johan Rodríguez, que de Cruz Azul también, pues órale, no, aquí no funcionó. Y mira que Johan fue mundialista, ¿eh? Mundialista en 2002. Ujú. Joaquín Reyes, un jugador, mi compadre también de ahí de la comarca, que Fernando lo rescató. El 10 a veces pues cambiaba, variaba mucho, estaba Guto, un brasileño, no recuerdo quién más estaba ahí en esa posición. El Ponillo. ¿Y quién más estaba? Mariano Trujillo, también que venía de Pumas, que entre que no lo quisieron en Pumas, pues bueno, ahí va, para que juegue allá. Robson Luis, un brasileño que siempre entraba de cambio. Y muchos otros que a lo mejor se me van, pero si te das cuenta, ninguno era figura. ¿No? Bueno, los dos de adelante. Pero, Los dos de adelante, pero sí. bueno, no tenían el nombre todavía que tenía el del 96. Con Galindo, con España, con Guamerú, con Jorge Rodríguez. Sí, había más figuras, digamos. ¿No? Con nombre. Sí. Y acá éramos todos a decir, órale, cabrones, a darle con todo. Sí, sí. Entonces, Pero así también se hacen grupos ganadores. claro, totalmente. O sea, no hay una línea exacta. Hay trabajo, hay ideas. Entre el 96 y el 2001 llega el momento de la selección. ¿Cuándo te llaman a la selección? Por primera vez en el 97. O sea, ahí, en ese inter de los dos campeonatos. No fuiste en el 98. No, había un montón de delanteros. Solamente fui a un partido en el Azteca, un amistoso contra Ecuador, con Bora, y después llegó Manolo Lapuente, y con Manolo Lapuente no fui a ninguna convocatoria ni a entrenamiento. Nada. Nada. Ya me acuerdo, estaba Peláez, estaba Luis Hernández, Hermosillo, Luis García, Cuauhtémoc, Abundis. Había un montón de centros delanteros en ese momento, ¿no? Olalde. Olalde, claro, el de Pumas. Pero luego ya de repente te volviste infaltable en la convocatoria, sí, y además porque titular. Sí, porque sale Manolo y el que entra es Ojitos Mesa. Y primera convocatoria, ahí estoy. ¿Sí? Digo, entendías también, ¿no? Con Manolo que Peláez y Luis y todos ellos ya los conocía. Muy cercanos, claro. Cercanos de Necaxa. Sí. Pues ya sabían exactamente, ¿no? Lo que podía obtener de ellos. Y sí, entra el Ojitos Mesa y no nos va bien. Y sale él, entra Javier. Y Tú metiste un gol clave. Sí, contra Estados Unidos. Cuando regresó Javier Aguirre. El primer partido. No regresó. Cuando tomó Javier Aguirre, porque fue su primera experiencia, ¿no? Un cabezazo. Sí. Llega Javier y prácticamente llama a todos los que puede llamar de Cruz Azul, que habían peleado la final de la Copa Libertadores. Y lleva también muchos de Pachuca, que es el equipo que estaba dirigiendo. Y yo creo que nos habremos quedado 5, cuando mucho, yo creo, de la lista que tenía el profe Mesa. Y yo creo que Javier no se acuerda, obviamente. Yo sí me acuerdo que cuando él habla conmigo, él me dice el por qué me deja, ¿no? Porque era nuevo en la selección, no tenía como esas mañas de los que ya estaban mucho tiempo atrás, y que tenía a lo mejor esa hambre de querer hacer algo, ¿no? O quedarme. Y prácticamente me dice, esta es tu oportunidad. Demuéstrame que no me equivoqué y que puedes. Y me ponen ese partido contra Estados Unidos, lo ganamos 1-0 a pase de Beto Aspe, y lo ganamos 1-0 con ese gol. A los 15 días nos fuimos a la Copa América, a Colombia. Nos fue bien, llegamos a la final, y yo termino siendo
pues, el titular de su selección. Y a partir de ahí- Ese fue la Copa América donde el gol contra Uruguay. ¿O Ajá, fue? sí. ¿Ese fue? Sí. Porque, a ver, hablando de goles, ¿cuántos goles metiste? Aquí lo apunté porque no se me olvidara. 250 goles. 252 goles en primera división. 252 goles en primera división y con la selección 46. 46. La cantidad de goles que metiste, Jared, o sea, es una locura. Yo me acuerdo de 2, bueno, de 3 porque te dije el cabezazo contra Estados Unidos. Me acuerdo... ¿Te acuerdas de 4? ¿Eh? ¿Te acuerdas de 4? Bueno, el gol del título contra Necaxa. Ya ves. Porque estaba en fuera de lugar, por eso vas a decir. Arturo Bricio, No saludos. lo querías decir, pero bueno, está bien. Pero es el que siempre reclama es Anselmo Alonso, que es necaxista. Pero lo peor de todo es que me reclaman a mí. La gente me reclama a mí. Y dice que soy un ratero. Digo, pero ¿por qué yo? ¿Yo qué Oye, culpa tengo? Pero déjame decirte que tan se hizo famosa esa jugada que ya es una estatua. Bueno, es que también ahí hay una equivocación de la gente. Y por eso termino diciendo, las personas queremos meternos a la cabeza lo que queremos. Nada más. Ujú. Porque lo he explicado 10,000 veces el porqué de esa estatua. Y la gente obviamente dice, ese gol que fue en fuera de lugar y que lo robaron el título, tan es así, tan descarados son que hasta una estatua hicieron. Y lo he dicho muchas veces. Esa estatua que está, me la regaló obviamente el equipo Santos, Alejandro y Garragorri. Agradecido con ellos por esa distinción de poder tener Hombre, la estatua. ¿Eso te Sí. deja de inmortal? Nadie dijo cuál iba a ser. Ellos nunca me sugirieron cuál iba a ser. Yo decidí esa estatua. Pero no la decidí por el primer campeonato. Nada tiene que ver, en lo absoluto. Yo la decidí porque para mí es lo que me representa Claro, el juego aéreo, totalmente, ¿no? totalmente. Y si tú ves la jugada, te das cuenta que el remate está chingón, la Sí, neta. es implacable. Entonces, Sí, sin duda. como remate de cabeza, ¿cómo le podríamos decir? Como imagen o como, no sé, se ve padre, Ujú. ¿no? Estéticamente. Sí. Estéticamente se ve padre. O sea, vas volando, No, la los estatua brazos viendo la pelota. La estatua es Entonces, espectacular. por eso realmente escogí esa imagen, que la pudieran inmortalizar. Porque me representaba bien el juego aéreo, porque se me hace cómo se ve chingona. Y por eso decir, no porque nos dio el primer título, no porque haya sido de que estaba en fuera de lugar, no. No, bueno, eso yo lo No. descartaría desde el principio. No, entonces es realmente por eso que decido esa imagen. A lo mejor pudo haber escogido otra donde, no sé, algo muy normal. Pero si hay algo en lo que la gente me ubica desde un inicio es juego aéreo. Juego aéreo y el número, Sí, el número, 58. el 58. Sí, ¿No? sí. Que era una radio, ¿no? Aunque en esa imagen tengo el 18. El 18. Sí. Sí, era una estación de radio. Sí. Bueno, cuatro goles entonces. Ese, el de la final, el gol de Estados Unidos que estábamos platicando, el de Uruguay, porque la jugada es extraordinaria. Y vamos, Jared no era famoso por la conducción, ¿no? Y sin embargo lo recortaste lo recortaste 2 veces y ¡pum! La definición es buenísima. Es un gran gol. Sí. Gran gol. Fíjate que después ya en mi tiempo con Atlas y un poco también en Torreón, mi hermano me decía, cuando iba de vacaciones a mi casa, me dice, Cainal, ¿por qué no juegas igual cuando juegas acá? Digo, ¿por qué? Bueno, es que allá juegas diferente. Digo, sí. Y aquí, pues realmente eras otro. Sí, tienes razón. Pero aquí lo hacía porque tenía necesidad. Digo, acá, al no tener otros que me ayudaran, pues yo tenía que hacer más, Claro, por supuesto. ¿no? Y allá, pues simplemente me tengo que enfocar en meter gol. Allá sí tengo otros que me ayudan. Allá sí tengo alguien que me asiste. Ujú. Entonces, o era una cosa o era la otra. A lo mejor puede ser que me haya equivocado,
o no sé, digo. Pero creo que para mí lo más importante es estar listo para cuando un compañero quiere dar una asistencia y estar yo en la mejor posición. Y si tengo una sola, tener que aprovecharla. Exacto, Entonces, exacto. Para eso está el centro delantero. Claro. A lo mejor tiene una, a lo mejor tiene 10. Toño, ¿cuántas veces hemos pensado en un partido faltando 5 minutos y dices, avienten el balón al área? Avienten al área a ver quién la mete. ¿No? Hoy los técnicos desafortunadamente han ido desapareciendo al 9 porque lo quieren más plurifuncional. Sí. Que juegue más para que salga y que esto y que otro, sí. Pero faltando 5 dices, ¿por qué no tengo un especialista en el área? Sí, ¿Por qué no tengo uno que diga, se la pongo en la cabeza y la va a meter, güey? Actualmente un Memote Martínez. Sí. Actualmente. Así, tal cual. Ya no hay. Ya no hay. Entonces yo le dije a él, digo, pues prácticamente porque a lo mejor yo me enfoqué en esa parte y ya no tenía necesidad de hacer más. Bueno, el cuarto gol, ya sabes cuál es, Sí, obviamente. contra ¿no? Italia. El centro de Cuauhtémoc y tu remate de cabeza, ¿no? Sí. Y te ha de pasar, me pasa a mí, constantemente en X y en las redes sociales suben la imagen, ¿no? Con la narración de Raúl, Es que por sabes, cierto. no, que está espectacular. Sí. Es la mejor. Sí. Es la mejor, realmente. ¿Y sabes qué lo vuelve todavía mucho más interesante? Que es el único mundial hasta el momento que las imágenes no se pueden pasar en televisión tan fácilmente. Entonces todavía lo vuelve más enigmático. Claro. ¿No? Porque te ponen los mejores goles de la selección. Y el de ese te ponen fotos. ¿Por qué? Sí. Entonces, ¿qué es lo que Los haces? derechos. Por los derechos. Entonces vas y lo buscas en YouTube, vas y lo buscas en otra parte, a ver quién y así se va. Entonces, todo lo que no dejan que hagas, lo vas a hacer, lo vas a buscar. Claro. Y se vuelve. Y sin querer le vas dando más importancia. Fíjate que en ese mundial metiste otro gol Sí. del que muy poca gente habla. En serio. Y es una anticipación clásica de Jared Borghetti. Sí. En Para contra mí, de Ecuador. Sí, contra Ecuador, al centro de Ramón. Para mí, como 9, yo respeto a todos, realmente, a todos los que han jugado en mi posición y cada quien habla conforme le ha ido. Pero siempre me enfoqué en la parte de cómo podía hacer más daño, ¿no? Y para mí creo que siempre fue primer poste, anticipar. Pues sí, vas a tener más chance de ganar la pelota. Y sobre todo porque tú decides cuándo hacerlo. Tú eres el primero que reacciona, el defensa va a reaccionar después de ti. Que regresamos a lo que decías del básquet. Sí. Es un poquito los principios del básquetbol, ¿no? Sí. En el análisis de ver cómo podía sacar ventaja, pues vas buscando los pequeños detalles. Hay gente que lo ve diferente, ¿no? Por ejemplo, Cardoso dice, Cardoso era siempre en el segundo poste. Sí. O Abreu, por la estatura, dice, tú ponmela arriba del segundo poste y yo la gano. Sí, claro, por la estatura y él se sentía cómodo. O a lo mejor buscando el doble toque dentro del área, bueno, pues a lo mejor el centro delantero va para atrás. Pero son Sí, estilos. para mí, y es que hay una cosa, Toño, en esto siempre hay que buscarle las estadísticas y ver qué es lo que más sucede. Hay más centros malos que buenos. Sin duda. Siempre. Sin duda. Y siempre, cuando le quieres pegar fuerte o le quieres pegar bien, te va a salir al primer poste si le pegaste no mal. la vas a elevar, claro. Entonces, para mí siempre fue esa parte. Sí. Es decir, siempre hay más centros malos que buenos. Y la mayoría siempre llegan al primer poste. Sí. Jared, podríamos platicar, híjole, horas, porque de verdad que hay mucho tema. Queda pendiente ahí lo del Bolton y lo del Al Ittihad. ¿Te gustó jugar en Arabia Saudita? Una buena experiencia. Sí. Digo, no es lo de ahorita, ¿eh? Sí, En no. mi tiempo habíamos 2 extranjeros nada más. Hoy hay muchos más. Sí, muchos más. Dinero siempre han tenido, pero hoy decidieron invertirle más. Pero qué experiencia, la verdad. Qué experiencia. Ya, luego nos echamos otra platicada No, para que la gente aquí. no se aburra de No de tanto. manches, de verdad que podemos platicar muchísimo. Qué placer tenerte, Jared, de veras.
un histórico del fútbol mexicano. Antes de que te vayas, una firma, por favor. ¿Béisbol? De béisbol, amigo. Pues, ya dijiste que jugaste béisbol, ¿no? Sí. Tengo un muy buen amigo en el béisbol, ¿Quién? de Culiacán. Pues hay muchos peloteros. El único jugador que ha tenido más temporadas, más grandes ligas. Ah, te la dejé votando. ¿Más temporadas en Grandes Ligas? No, más temporadas en grandes ligas. Por eso, ¿quién será? Y te digo fácil, una seña, es de Culiacán. Pero, pitcher, Sí, Joaquín, no. pitcher, Denis, ¡Ay! Tranquila tú, ¿de qué equipo? De los padres, comenzaron los padres. Ah, ya, Oliver. Sí. Oliver Pérez, claro. Oliver Pérez. Gran carrera de Oliver. Sí. Gran carrera. Firmó un gran contrato con los Mets de Nueva York Sí. en su momento. Y luego lo volvieron un especialista. De ser abridor, lo volvieron un especialista Sí, para sí. enfrentar a un bateador. Bueno, ya cambiaron Sí. luego la regla y tienes que enfrentar a 3. Le fue muy bien a Oliver. Sí, creo que llevó 20 temporadas. 20 temporadas. Fíjate que no lo tenía registrado como el que más ha jugado. Sí. ¿Sabes quién tenía ese récord? Aurelio Rodríguez, de otra época, obviamente, ¿no? Don Aurelio. Sí, él está ahí vive ahorita en Phoenix. Y también conozco, él sí creo que fue el primer campeón de una serie mundial. No sé si fue pitcher también. Es de Matamoros, Coahuila. ¿El primer campeón? Creo que sí. Pues el primer campeón mexicano fue Horacio Piña. Él. ¿Conoces a Horacio Piña? Sí. ¡Wow! Vive ahí en Matamoros, Coahuila, ahí Wow. pegado a Torreón. Horacio Piña, ¿estás que Y, tiró? y tengo una pelota firmada por él. No, pues estás hablando de una leyenda. Horacio Él Piña. tiró un juego perfecto en Liga Mexicana ¿Ah, sí? contra los Diablos. Ah, mira. Él pichaba con los Rieleros de Aguascalientes. Tremendo pitcher, Horacio Piña. Y tiró con los Atléticos y ahí ganó la Serie Mundial. De parte de Nordey, amigo, Muchas para gracias. que mantengas tus bebidas calientes y frías. Híjole, Jared, qué placer, de verdad. No, gracias a ti, Qué Toño. placer. Gracias por invitarme y No por manches, podríamos platicar hacernos aquí. recordar. Quién sabe cuántas horas. Afortunadamente. Se quedan muchas cosas pendientes, pero lo Ya habrá seguiremos, tiempo. lo seguiremos haciendo. Bueno, ni platicamos de ESPN, fíjate. Fíjate. Ahí está. No hablemos. ¿Cuánto tiempo llevas en ESPN? 15 años. Ya 15 años. Sí. No se me notan, ¿verdad? No, te lo juro que no, ¿eh? No, 15 años tengo. Prácticamente desde que me retiré, Wow. al mes comencé. Wow. Pero ha sido como... Porque vives en Torreón todavía. Vivo en Torreón, entonces vengo un par de días a la semana, entonces no agobio tanto a la gente. Sí, sí, sí. Con mi imagen, por eso es. Jared Borghetti con nosotros, ya saben, denle a la campanita, denle like y los esperamos próximamente todos con Toño.